¿Alguna vez has sentido que vienes de un lugar donde las oportunidades parecen escasas, donde todo está en tu contra, donde soñar grande parece absurdo? Imagina crecer en una granja, lejos de la ciudad, sin riquezas, sin contactos, sin ventajas aparentes. Y ahora imagina que desde ese lugar, tú cambias el mundo entero. Esa fue la historia de Henry Ford, un niño de campo que con poco más que una obsesión por entender cómo funcionaban las cosas, terminaría revolucionando la forma en que vivimos, nos movemos y trabajamos. Esta es una historia de visión, de terquedad, de errores y aciertos. Una historia donde un joven huérfano con escasos estudios se convierte en el hombre más influyente del siglo XX. Capítulo 1. Orígenes humildes 1863-1879. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863, en Dearborn, Michigan, en medio de la Guerra Civil estadounidense. Su familia era de granjeros, y aunque vivían con dignidad, no había lujos ni comodidades. Desde muy pequeño, Henry no parecía estar hecho para la vida rural. Le aburrían las tareas repetitivas de la granja. Lo que sí despertaba su atención eran las máquinas. A los 12 años, desarmó por completo un reloj de bolsillo, y luego lo volvió a armar. No una vez, varias veces, hasta que funcionara perfecto. Ese acto, aparentemente simple, fue una señal de lo que vendría después. Pero la vida, como suele hacerlo con los grandes, le pondría a prueba. A esa misma edad, su madre falleció, un golpe emocional tremendo. Ford quedó devastado, y su mundo cambió. La muerte le marcó, pero también le dio una razón: buscar algo más allá del campo, más allá de las pérdidas. Algo que lo hiciera sentir que tenía un propósito. Capítulo 2. El salto a Detroit. Aprender desde abajo. 1879-1891. A los 16 años, Henry Ford dejó la granja y se fue a Detroit. Sin apenas estudios formales, consiguió empleo como aprendiz de mecánico. Dormía en el suelo, trabajaba hasta 10 horas al día, y cobraba apenas unos centavos. Pero nunca se quejó. Observaba. Aprendía. Absorbía. Pasó por varias empresas, entre ellas Westinghouse, reparando motores de vapor. Durante años, se obsesionó con un solo objetivo: crear una máquina que liberara al hombre del caballo. Ya estaba imaginando el automóvil, aunque todavía el mundo no estaba listo para él, ni él para el mundo. Capítulo 3. Primer intento. Fracasar para aprender 1891-1903. En 1891, Ford entró a trabajar en la Edison Illuminating Company. Aquí no solo aprendió de electricidad, sino que conoció a alguien clave: Thomas Edison. Edison lo alentó a seguir su idea de construir un vehículo con motor de combustión interna. Eso fue todo lo que necesitaba. En su pequeño taller, por las noches, construyó su primer prototipo, el Ford cuadriciclo. 4 ruedas de bicicleta, un chasis improvisado y un motor a gasolina. Era feo, ruidoso, lento, pero funcionaba. En 1899 fundó su primera empresa, Detroit Automobile Company. Pero fracasó rotundamente. ¿Por qué? Porque los autos eran caros, poco fiables y nadie los compraba. Aún no había mercado. Aún no era el momento. Muchos lo habrían dejado ahí. Pero no Henry. Capítulo 4. Aprender de la velocidad. El poder de la pasión 1901-1903. Ford entendió algo vital: necesitaba emocionar a la gente. Así que construyó un auto de carreras. Se subió él mismo. Ganó competencias. Superó récords. Y entonces, todos los periódicos hablaron de él. El fracaso se convirtió en fama. Y con la fama, vinieron nuevos inversores. En 1903, Henry Ford fundó la Ford Motor Company. Tenía 40 años. Y aún no había vendido un solo auto exitoso. Capítulo 5. Modelo T. El auto para las masas 1908-1913. En 1908, Ford presentó el modelo T. No era un auto de lujo. Era un vehículo resistente, funcional, accesible y fácil de manejar. Costaba $850, la mitad del precio de los autos de la época. Lo diseñó pensando en el granjero, el obrero, la familia trabajadora. En sí mismo, en su pasado. El modelo T fue un éxito inmediato. Pero la demanda fue tan alta que Ford se vio en una encrucijada: o aumentaba el precio, o inventaba una nueva forma de producción. Eligió lo segundo. Capítulo 6. La revolución de la línea de montaje 1913-1918. Henry Ford introdujo la cadena de montaje móvil. El auto ya no era construido por un solo artesano,
sino por muchos obreros especializados, cada uno con una tarea específica. Esto redujo el tiempo de producción de 12 horas a 90 minutos. Y lo mejor, redujo el costo del modelo T a $300. Mientras otras empresas hacían autos para ricos, Ford democratizó la movilidad. Capítulo 7. Cambiar el juego laboral 1914. En 1914, Ford sorprendió al mundo entero, duplicó el salario de sus trabajadores a $5 por día, el doble del promedio. Además, redujo la jornada laboral de 9 a 8 horas. ¿Por qué lo hizo? Porque entendió que sus empleados también podían ser sus clientes. Porque un trabajador feliz, con dinero y tiempo libre, compraría autos. Esta medida no solo mejoró la productividad, sino que cambió para siempre la economía global. Lo que hoy conocemos como clase media consumidora, en parte, nació con Ford. Capítulo 8. Las sombras del éxito. Control, poder y controversia. Pero no todo era luz. Ford tenía una obsesión por el control. Perseguía a empleados que bebían, espiaba a quienes faltaban al trabajo, exigía lealtad total. Además, publicaba opiniones políticas y antisemitas que le trajeron duras críticas. A pesar de esto, su influencia era imparable. Sus fábricas producían millones de autos. Sus ideas se copiaban en todo el mundo. Incluso en la Primera Guerra Mundial, fabricó vehículos militares. Y tras ella, fue una figura pública internacional. Algunos lo llamaban el hombre que hizo girar al mundo. Capítulo 9. Crisis y legado 1920-1947. Con el tiempo, la competencia creció. General Motors ofrecía más modelos, colores y comodidades. Ford, en su terquedad, mantuvo el modelo T por demasiado tiempo. Finalmente, su hijo Edsel Ford lo convenció de modernizar la empresa. Apareció el famoso motor V8, nuevos diseños y un resurgimiento. Pero en 1943, Edsel falleció joven. Y Henry, con casi 80 años, se vio forzado a regresar a la dirección de la compañía. Estaba viejo, enfermo, cansado, pero su visión seguía viva. En 1947, Henry Ford murió a los 83 años. Capítulo 10. El legado eterno de Ford. Cuando Ford murió, el mundo era otro. Dejó más de 161 patentes, una empresa con miles de empleados y millones de autos vendidos. Pero su verdadero legado no fueron los automóviles, sino la revolución industrial, laboral y social que desató. Cambió para siempre el concepto de trabajo, producción, movilidad y consumo. Y lo hizo sin venir de una familia adinerada, sin títulos universitarios, sin privilegios. Lo hizo con visión, determinación y un propósito: crear algo útil para todos. La historia de Henry Ford es la historia de lo que pasa cuando no te rindes. Cuando usas tus dolores como combustible. Cuando entiendes que los grandes cambios no vienen de tener más recursos, sino de tener una idea clara y el valor de ejecutarla. Así que la próxima vez que veas un auto en la calle, recuerda que su existencia no fue solo cuestión de tecnología, sino de un niño huérfano, obsesionado con entender un reloj, que un día decidió cambiar el mundo. Porque, como dijo el propio Henry Ford, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto.